Bueno, la situación que se vive en Venezuela en realidad nos preocupa a todos. Esta semana Diosdado Cabello hizo una propuesta de adelanto de elecciones, ya no para diciembre como tradicionalmente suele pasar en Venezuela, sino antes del 30 de abril. Estamos con un invitado en nuestro estudio, se encuentra el ex gobernador Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas, aquí con nosotros. Bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, anoche prácticamente Nicolás Maduro ya lanzó su campaña como el candidato de su gobierno, ¿no?, para estas nuevas elecciones. ¿Qué opinión le merece al respecto? Ellos siempre están en campaña. Es parte del guión de un régimen que lo que le interesa es preservar el poder, controlar las instituciones que han vaciado de contenido, que han desmoronado. Por eso en Venezuela no hay gobernabilidad, por eso en Venezuela no hay Estado de Derecho, por eso en Venezuela se violan constantemente los más elementales derechos humanos, comenzando por el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a una vivienda decente, el derecho a la paz, el derecho a la tranquilidad. De allí que esto es un cinismo de una camarilla que han venido desmoronando la economía del país. Venezuela decreció en 15 puntos el Producto Interno Bruto a finales del año pasado. Tenemos la inflación más alta del mundo, una devaluación espantosa al extremo que le puedo asegurar, Julio, que el salario de un venezolano, el salario promedio de un venezolano no pasa de $3, cercano a $4, cuando más. Eso está el ingreso mínimo. El ingreso mínimo, ¿no? El salario mínimo en un mínimo. mes. O sea, una persona que trabaja un mes, 30 días continuos, al fin de mes lo que cobra no más de $4. Esos son salarios paupérrimos que no alcanzan ya ni para comprar el 1% de la canasta alimentaria. Por eso en Venezuela hay desnutrición, y mientras mueren niños, como ocurrió ayer en un sitio del estado Lara, en Barquisimeto, Maduro baila en las tribunas. Maduro dice que juntos podemos más, o sea, junto con los Castro pueden seguir matando gente, junto con sus aliados del Caribe pueden seguir destruyendo la economía nacional. Digamos, una de las salidas que se podría ver a esta situación difícil que vive Venezuela es tener nuevas elecciones y la oportunidad de que pudiera entrar un nuevo gobierno. Se pensaba que estas elecciones iban a darse para el segundo semestre de este año. El adelanto de estas elecciones dentro de este primer trimestre, ¿qué significa para Venezuela? Un aro más a la cadena de fraude con la que Maduro viene estrangulando la democracia venezolana, porque no podemos hablar de elecciones propiamente dicho. Esos son esquemas amañados, y por eso, si no se dan elecciones limpias y transparentes, no debemos nosotros avalar los despropósitos del régimen, que lo que busca es perpetuarse en el poder. ¿Cómo pueden hablarse de elecciones limpias cuando Maduro se despacha y se da el vuelto en el aparato electoral del país? Lo dijeron los propios técnicos que fueron contratados para manejar el software electrónico del sistema electoral el 31 de julio en la mañana. Los voceros de la empresa Smartmatic confesaron desde Londres que el día anterior, cuando se hizo el fraude de la Asamblea Nacional Constituyente, se habían tramado más de 1 millón de votos fraudulentos. ¿Cómo se puede hablar de elecciones transparentes cuando el régimen no permite la presencia de observadores internacionales? Sin embargo, prácticamente pareciera que ya fuera una decisión tomada y que antes del término de abril, de todas maneras, se van a dar las elecciones. ¿Qué está pasando con la oposición? Usted debe tener contacto con ellos, probablemente converse con ellos. ¿Van a participar en estas elecciones? ¿No van a participar? ¿Ya hay alguna idea en ese sentido? Hasta el momento se ha dicho que la idea es no participar. Aspiramos que ningún ciudadano, que ninguna individualidad busque la sombrilla de la unidad para ir a apañar este proceso, que lo que va a servir es para que se repita la tragedia del fraude del 30 de julio del año pasado, luego la cascada de más fraudes con unas elecciones regionales y municipales que también fueron manipuladas por el régimen. Ahora, escuchemos también la voz de la comunidad internacional. Por primera vez en mucho tiempo, con relación a un país específico, en este caso Venezuela, la voz de la comunidad internacional es unísona, de rechazo anticipado a esas... Donald Trump ha dicho que no va a reconocer los resultados. Pero así como lo ha dicho el presidente de Estados Unidos, lo ha dicho el presidente de Colombia, lo ha dicho también el Grupo de Lima, quien el pasado martes desde Santiago de Chile emitieron un comunicado muy claro, sin lugar a dudas, de antemano rechazando esas pretendidas elecciones fraudulentas que Maduro anticipó, burlándose de nuevo de los que estaban dialogando en República Dominicana. Porque era un punto de agenda, ¿no? Fijar la fecha de unas elecciones con garantías. Unas elecciones con garantías, y garantía debe traducirse veeduría internacional calificada, por ejemplo, de la ONU, de la OEA, de la Unión Europea,
En segundo lugar, una depuración del registro electoral permanente que está contaminado. En tercer lugar, la regularización de los ciudadanos venezolanos que estamos en el exilio. Ya somos 4 millones, de esos 4 millones por lo menos tienen derecho a votar 2.500.000 venezolanos. El control de los grupos violentos, el régimen tiene a su servicio grupos parapoliciales. Esos que asesinaron, por ejemplo, a Óscar Pérez y a los ciudadanos en la llamada masacre del Junquito, esos grupos violentos ahora, que atropellan a periodistas. Y antes de ampliar un poquito más, porque usted ha tenido declaraciones muy duras también en ese sentido, quisiera preguntarle, usted ha estado en Chile y ha estado con el presidente electo de Chile, Sebastián Piñera. ¿Cuál es el sentir que le ha transmitido el presidente que en marzo estaría ya asumiendo su mandato respecto de estas elecciones y la posibilidad de que Nicolás Maduro participe de la Cumbre de las Américas, que va a ser el 13 y 14 de abril aquí en Lima? Encontré al presidente Piñera persuadido de la gravedad de la crisis que hay en Venezuela, que nosotros no estamos exagerando cuando hablamos de seres humanos que mueren por desnutrición, que los comentarios que hacemos, los informes que presentamos en estos relatos se corresponden con la veracidad cuando decimos que el año pasado murieron a manos del AMPA común más de 26.000 venezolanos, cuando hablamos de la devaluación que ha llevado a la gente a recibir salarios que tienen el poder adquisitivo pulverizado, y la voluntad del presidente Piñera, como es también la voluntad del presidente Kuczynski, es la de ayudar a que se dé una salida democrática, una salida cívica, y que podamos en Venezuela incluso definir los términos de la sustitución de este régimen por uno democrático que emerge de unas elecciones libres, transparentes, con la observación internacional. Y estas elecciones que usted refiere deberían darse en un plazo adecuado para tener las garantías del caso y, por otro lado, permitir que participen también los principales opositores, que participen todos, porque parece que el MUD termina siendo casi vetado, creo que está impedido ahora de tener un candidato común. Están alegando una especie de doble filiación política. Bueno, Julio, fíjese, está planteada la Cumbre de las Américas en abril. El temario de esa cumbre es democracia y gobernabilidad. Ahora, ¿qué tipo de democracia es la que preside Maduro cuando Maduro busca escoger el candidato de la oposición que más le convenga? O en todo caso, hacer unas elecciones como que si usted va a una sastrería y le hacen la medida para que le hagan el traje a la medida y se combina la corbata de su preferencia. Bueno, eso es lo que ha querido hacer Maduro de lo que queda de democracia venezolana. Un sistema manipulado, un sistema donde no hay libertad de expresión, por eso cierran los medios, un sistema donde usted no puede desarrollar sus pensamientos, porque en Venezuela opinar es un delito, un sistema donde el ciudadano está sometido a un control social aberrante, porque no hay comida, no hay medicina, y el régimen que prometió el hombre nuevo, como los prometen los llamados revolucionarios, el hombre nuevo en Venezuela es el homus class, o sea, el hombre de la caja, que depende de una cajita de víveres, cuando la gente lo que quiere es vivir con dignidad. La gente lo que quiere es oportunidades, la gente lo que quiere es calidad de vida. En Venezuela no puede haber calidad de vida porque usted, un periodista como usted, graduado en universidades, ¿sabe cuánto puede ganar cuando más en Venezuela? No más de $10. Por eso los periodistas de Venezuela están regados por todo el mundo. Usted va a emisoras en Londres, usted va a estaciones de televisión en España, usted va a periódicos, a prensa impresa en Nueva York, o en Houston, o en Miami, y se encuentra con venezolanos. Usted va a un hospital de Madrid, usted va a un hospital de Ecuador, de aquí mismo de Lima, y se encuentra en los quirófanos a médicos de excelencia que son venezolanos. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cuál es la alternativa que se puede visualizar? Estas conversaciones en República Dominicana de alguna forma se van a ver afectadas con este adelanto de las elecciones. Elecciones que probablemente Nicolás Maduro va a terminar haciéndolas, probablemente sin darle la oportunidad de participar a candidatos que realmente puedan representar una posibilidad de cambio en Venezuela. Ustedes como oposición, ¿qué cosa ven como una alternativa distinta? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué tendría que hacer de repente la comunidad internacional? Yo diría que no debemos dejar de hacer los venezolanos, luchar, como lo ha hecho el pueblo sin darle tregua a la tiranía, y gracias a la lucha persistente del pueblo hemos impedido que se entronice definitivamente quien pretende instalar el caos moral, quien pretende atomizar las instituciones, quien pretende hundir en el hueco de la pobreza a los venezolanos para someterlos por la vía del control social. ¿Qué aspiramos que haga la comunidad internacional? Que se percate de que todo lo que nosotros estamos exponiendo en estas tribunas es absolutamente cierto. Venezuela está secuestrada por una camarilla
relacionada con el narcotráfico, con el terrorismo internacional, funcionarios que cometen crímenes de lesa humanidad, como ese, por ejemplo, que acabo de citar, que usted tiene que haber visto como periodista acucioso, que fue esa masacre en vivo y en directo, como suelen decir los fabricanes. Bueno, eso fue algo atroz. Y lo que estamos pidiendo es auxilio. Es como que si una banda de atracadores secuestra a una familia con ametralladoras, con fusiles, bueno, tiene que intervenir una autoridad. Nosotros estamos pidiendo una intervención humanitaria para un pueblo que está secuestrado por élites militares corruptas, pero también por mafias que manejan los cárteles de la droga, por mafias que con un carné abanderan los llamados grupos paramilitares en nombre de una falsa revolución. Estamos secuestrados por parasindicatos, por grupos que controlan las cárceles. Que hay un perjuicio económico de más de 600.000 millones de dólares en Es el robo del Venezuela. dinero, el robo del dinero. Y fíjese, por ejemplo, lo que se acaba de confirmar, el diputado Julio Montoya, que se fue a España y fue a los bancos de Andorra, y en Andorra hay más de 4.000 millones de dólares. Nada más es un banquito chiquito en Andorra, hay más de 4.000 millones de dólares. Pero así como hay en Andorra, tengan la seguridad que hay en paraísos fiscales depositados dineros que se fueron fraguados en esa molienda de la corrupción, en la que están relacionados desde Nicolás Maduro para abajo. Estamos hablando de miles de millones de dólares que estamos detectando en una operación de cazafortuna, con la idea de que esos dineros muy pronto puedan regresar a nuestra patria, ponerlos en manos de un nuevo gobierno que los use para financiar el proceso de relanzamiento de la economía venezolana. Ahora, también de alguna forma se está dando a entender de que la oposición estuviera fragmentándose, estuviera dividiéndose. Eso también perjudicaría a esta especie de resistencia que están haciendo en Venezuela. ¿Qué tan Pero cierto es esto? como se ha dicho, Julio, las crisis son también oportunidades. Y nosotros lo que tenemos es que crecernos en esta tormenta, en estas convulsiones que presentan a la oposición como fuera de foco. Y lo que corresponde es actuar con un alto sentido de responsabilidad. Y necesitamos, para enfrentar a la tiranía, una oposición cohesionada. Y necesitamos con urgencia una oposición auténtica, una oposición con estrategia, una oposición con una plataforma de lucha. Venía conversando para acá con el compañero Oscar Pérez Torres, que dirige una ONG de venezolanos, precisamente que en las reuniones que estamos haciendo con los venezolanos que están en Perú es ilustrándolo. Primero, que aprovechen esta oportunidad de residencia temporal, porque la idea es regresar pronto a Venezuela. En segundo lugar, que cuiden el prestigio, que cuiden el gentilicio venezolano actuando como buenos ciudadanos. Y en tercer lugar, organizándonos para repensar a Venezuela. ¿Cuáles son las ideas para recuperar la salud, los servicios de educación? Hay un trabajo intenso que se va a tener que hacer. Ahora, Henry Falcón ha sido también gobernador, está en la oposición, y él parece que hubiera anunciado ya una especie de precandidatura a esta convocatoria de elecciones. Me parece que eso es un salto al vacío. Henry, que fue un excelente gobernador en el estado Falcón, como usted acaba de recordarlo, fue derrotado y en un proceso fraudulento. Ahora, si no pudo ganar la gobernación del estado que él dirigía, donde hizo una gestión que todos reconocemos como positiva, ¿cómo cree que puede ganar en un proceso presidencial, además lanzándose solo? Aquí el que tome un camino individualmente quedará como un fantasma solitario. Ahora, y la idea es que todos nos unamos. Hay un empresario, no tengo el nombre ahorita, pero... Lorenzo Mendoza. Lorenzo Mendoza, perfecto. Él también está siendo voceado como un posible candidato de oposición. Pero no ha dicho nada. Lorenzo es un empresario con muchos méritos. Es uno de los pocos empresarios que están subsistiendo. Que ha sobrevivido a la crisis, pero aunque Lorenzo no ha dicho nada, yo me atrevo a adelantar que muchos pensamos que antes que estar remanándonos los sesos para escoger un candidato, que los habrá candidatos para abanderar esta lucha. Bueno, candidatos habilitados, ¿no? Porque hay varios yo estoy en el exilio, tienen a Leopoldo inhabilitado, tienen a Capriles inhabilitado, tienen a María Corina Machado allá acorralada, tienen a Diego Barria inhabilitado en el exterior. Ahora, por eso, más que hablar de candidaturas presidenciales, lo que cabe en esta coyuntura es que todos actuemos con espíritu de cuerpo, privilegiando la tesis de primero librarnos de la dictadura y después Dios proveerá, porque sería como contar los pollos antes de nacer. Lo que ha afectado la unidad es precisamente los juegos adelantados. Yo creo que este es un momento de hacer actos de abnegación, de hacerles ofrenda al pueblo que ha luchado. ¿Y cuál es esa ofrenda? Que la gente nos vea como dirigentes que hablamos con el corazón, no de la boca para afuera, no que hablamos del pueblo y de la democracia
para aparentar que estamos de verdad interesados en librar a Venezuela de la dictadura, cuando por debajo de la mesa le estamos haciendo juegos particulares o individuales. En este momento lo que cabe es una unidad auténtica. Nosotros dijimos, y eso es odioso estar diciéndolo, a mí no me gusta, pero tengo que repetirlo, que fue un error participar a ciegas en ese diálogo. Y dialogar es necesario, pero dialogar con condiciones, como lo hizo Mandela, como lo hicieron muchos líderes políticos en Chile, con condiciones, porque el diálogo al fin y al cabo es una suerte de operación ganar-ganar, donde los que participan en las conversaciones llevan una carpeta y llevan algunos puntos y salen con algo debajo del brazo. ¿Y eso se está dando ahora en República Dominicana? No, sí, ocurrió, pero por un solo lado, que el gobierno se fue, arrasó con todo lo que había en la mesa y la oposición salió con las manos vacías. Entregamos el revocatorio, entregamos la movilización popular, entregamos el entusiasmo de la gente. Por eso lo que nos corresponde ahora es volver a izar las banderas, decirle a la gente arriba corazón. Bien. Hay que luchar, no hay que rendirse. Hay razones de sobra para luchar por Venezuela. Muy al pendiente en realidad de cómo evolucionan estos momentos difíciles que está padeciendo, que está sin duda padeciendo Venezuela. Señor Permítame, Julio, agradecer al presidente Kuczynski, agradecerle al gobierno, agradecer a todas las fuerzas políticas, incluso de oposición, que han respaldado esta propuesta del presidente Kuczynski, que fue un proyecto de reglamento que puso en sus manos el diputado venezolano en el exilio, Óscar Pérez Torres, para regularizar temporalmente a los miles de venezolanos que han venido a Perú. Y así como le agradezco al gobierno y a los líderes políticos, también le agradezco a los medios de comunicación, le agradezco a los peruanos por haber atendido con solidaridad, con afecto a esos miles de niños, de mujeres y de hombres que han venido a buscar un alero de protección en la tierra peruana. Bien, señor Ledesma, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a estar nosotros como medio de comunicación dando cuenta de lo que pase también en Venezuela y esperemos que se resuelva pronto esta situación de crisis. Gracias. Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, el líder de la oposición, también ha estado conversando con nosotros esta mañana.